Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Méndez, soy docente de la Comisión 541 y lo que vamos a ver hoy es Introducción a los conceptos de la psicología social de Martín Baró. Antes de empezar, queremos proponerles que puedan hacer una lectura del prólogo que Martín Baró está publicando en su texto. En este prólogo ustedes van a poder ver desde qué realidad él está escribiendo sus teorías sobre la psicología social y van a ver que es una realidad mucho más contextual a lo que es la realidad de la vida cotidiana en Centroamérica y en América Latina. Entonces, para empezar quiero contarles un poco sobre el contexto desde el cual él está escribiendo. La realidad centroamericana es, él está en un país, en El Salvador, está como psicólogo, filósofo y sacerdote jesuita analizando esa realidad. Imagínense que desde un lugar muy complejo, ya que hay colegas suyos, esto lo van a ver en el prólogo, que han sido amenazados o que han sido asesinados simplemente por comentar o por hablar de lo que es la realidad centroamericana, que en ese momento, estamos hablando del año 1985, había desde Estados Unidos una especie de confrontación ideológica entre el capitalismo y el comunismo, un comunismo que Martín Baró lo pone entre comillas, porque lo pone como una especie de excusa para un panorama de represión sobre la población. Entonces, por eso yo quiero que se tomen como muy en serio la posibilidad de leer los prólogos, porque si bien a veces como estudiantes tendemos a ir directamente a lo que son los capítulos y las teorías de cada autor, viendo lo que hay en el prólogo, ustedes van a entender mucho mejor desde qué lugar Martín Baró escribe sus conceptos y sus teorías. Entonces, este contexto es un contexto de violación a los derechos humanos, de matanzas masivas de miembros de pueblos originarios y de desaparición de obreros y profesionales. El surgimiento de la psicología social, entonces, desde la perspectiva centroamericana, es una perspectiva que hace una construcción desde la propia realidad, desde los conflictos que se tienen y desde los problemas del pueblo centroamericano. La crítica que hace Martín Baró a la psicología social de ese momento es que al ser una psicología social surgida en Estados Unidos, lo que se analizaba eran fenómenos con categorías formales y esquemas atemporales. Piensen que la psicología social es como una especie de bisagra entre lo individual y entre lo social. Entonces, muchas veces no se puede dejar de lado lo social y el contexto. Perdón. La realidad cotidiana depende de los esquemas perceptivos propios. Él también va a hablar un poco sobre la percepción y cómo la percepción no está solamente determinada por mecanismos, sino que también está determinada por ideologías. El objeto de estudio de la psicología social americana está condicionado por el poder económico, que es el que determinaba los problemas y cómo tenían que resolverse esos problemas. Lo que estudiaban era la dinámica de grupos, es decir, la dinámica de grupos tiene que ver, por ejemplo, con un equipo de trabajo, con un grupo de colegas, y no tenía que ver con grupos más amplios o con clases sociales. Entonces él habla de que las dinámicas son fuerzas y procesos que se dan al interior del grupo. O sea, son interacciones de personas de ese grupo, pero no se está considerando el contexto. El objeto de estudio de la psicología social en realidad va a ser el comportamiento interpersonal, la vida de los grupos y los cambios sociales. Va a ser mucho más amplio que la dinámica de grupos. ¿Se ve la diferencia? Bien.
La psicología social centroamericana tiene como punto de partida la realidad cotidiana como es vivida por la mayoría de la población. Las situaciones, fenómenos y procesos que reflejan conflictos. Lo que va a hacer Martín Baró es hacer una comparación con la rama de la sociología. ¿Por qué? Porque la sociología estudia la tortura desde la perspectiva del control social como característica necesaria a cualquier sistema político. Y la psicología social la va a estudiar como una forma de relación humana, como un proceso que no puede explicarse solamente a partir de la realidad de las personas que participan en ella, es decir, en la tortura. Entonces, estos casos son casos que yo se los muestro para que ustedes cuando estén en el texto presten atención. ¿Por qué? Porque Martín Baró va a tomar estos 3 ejemplos, que es el de la tortura, que es un relato realmente conmovedor de un político que fue secuestrado y todo lo que le sucedió a esta persona, y después va a tomar 2 casos más, que es la vida cotidiana en el mesón, que así le llaman a una especie de asentamiento que hay en El Salvador en ese momento, y también va a tomar un recorte de una manifestación popular. Él va a tomar estos 3 recortes, ¿sí?, para explicar cómo la psicología social estudia no solamente a los miembros que participan en ella, sino también a las situaciones, los fenómenos y los procesos de esa realidad cotidiana y de esos conflictos que vive la población. Entonces, vuelvo a retomar, presten atención cuando estén en el texto a estos 3 casos. La psicología social estudia entonces la interacción humana, los mecanismos y procesos de comunicación, donde los requerimientos de las necesidades de unas personas y otras generan normas explícitas o implícitas de convivencia, y donde las fuerzas de las personas dan sentido a los conflictos y a la estructuración de relaciones y comportamientos. Todo esto que aparece como un concepto condensado, a medida que vayan leyendo el texto va a ser muchísimo más comprensible. Tengan en cuenta que acá estamos haciendo una presentación solamente de los conceptos, pero cuando vayan al texto van a tener toda esta parte mucho más explicada y mucho más bajada a la realidad, porque realmente Martín Baró es muy didáctico para escribir. Entonces, la psicología social se interesa por la interacción entre grupos que se produce en el desarrollo de un proceso conflictivo. Por eso vieron que están los procesos grupales y él va a hablar de estos 3 casos, las manifestaciones callejeras, las huelgas y las ocupaciones de edificios. Entonces, él va a hablar de análisis de procesos grupales y de la acción de las personas individuales, pero no quiere decir que lo social sea lo mismo que lo grupal, ¿sí? Lo social es una categoría más amplia. Lo social va a estudiar una actividad humana, pero la va a considerar en el contexto histórico y la va a considerar ligada a una situación y referida al ser y actuar de otras personas. Va a intentar comprender y explicar la manera en que los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influidas por la presencia actual, imaginaria o real de los demás. Él va a hablar en una parte del texto sobre la presencia de la otra persona como una facilitadora social, y también va a hablar un poco de cómo somos cuando estamos haciendo una tarea y estamos en presencia de otra persona. ¿Y qué pasa cuando esa otra persona quizás es un superior? Presten atención también a esto en el texto. La actividad que les proponemos entonces va a ser buscar en el texto las distintas concepciones de psicología social. Recuerden, buscar las distintas concepciones de psicología social y también, cuando empiecen a leer el texto, prestar atención
al contexto histórico de Martín Baró que está descrito en el prólogo. Bien. Entonces él va a hablar de esto, de que la presencia de otras personas tiene una significación para el sujeto y que va a influir de manera diversa de acuerdo a la tarea que se esté haciendo. Cada tarea tiene una significación social que va a ser resaltada positiva o negativamente. Es decir, la presencia de otro actúa como estimulante o como inhibidor. Y la sociedad se hace presente a partir de otras personas. Entonces, acá está la complejidad de la interacción social. Por eso dice que no es un proceso simple. Requiere de 4 elementos, que es el sujeto, otras personas, la acción concreta y un sistema. Un sistema o red de significaciones propio de una sociedad o grupo social. Una acción humana no es una concatenación de movimientos, es la puesta en acción de un sentido. Recuerden también cuando estuvimos viendo los paradigmas, cuando estuvimos viendo las corrientes psicológicas. Él hace muchísima crítica, por decirlo de manera fácil, a lo que es el conductismo, porque el conductismo también tuvo mucha influencia en lo que es la psicología social. Entonces tengan en cuenta esto cuando lean esta frase, que la acción humana no es una concatenación de movimientos, no es una concatenación de conductas, es la puesta en acción de un sentido. Entonces, la psicología social estudia el comportamiento humano en la medida que tiene un valor y en esa significación vincula a la persona con la sociedad. Busca encontrar referencias entre acciones y la sociedad. Estudia el momento en que lo personal se hace social y lo social personal. La psicología social siempre está como en esa tensión entre estudiar lo individual y estudiar lo social. Es como una especie de equilibrio que tiene que ir manteniendo para no caer ni en lo individual ni en lo social del todo. Y también Martín Baró hace un análisis muy interesante al final de su texto sobre los procesos de sumisión, obediencia y conformismo y cómo la psicología social de alguna manera se ha ubicado más en la perspectiva de estudiar aquellos procesos que hacen al lugar de dominador en vez del lugar de dominación, que tiene más que ver con procesos de desobediencia, con procesos de protesta. Así que me parece muy interesante este texto, les invito a que lo lean, a que lo analicen en profundidad y vamos a estar esperando en el foro sus observaciones, sus críticas y sus preguntas. Les agradecemos la atención y esperamos que estén muy bien.